Hola, buenas tardes. Bueno, acá comenzamos esta transmisión en vivo de esta semana. Bueno, ahí recién arrancamos, así que ahí Instagram me estará notificando que ahí se van uniendo, que estamos haciendo este vivo. Estas dinámicas que nos tocaron en estos tiempos. Y bueno, les voy a ir contando. Para los que no me conocen, les cuento, yo soy Solange Ricardi, la directora de Arte Activo. Y aquí estamos en el vivo del día de hoy sobre teatro y medio ambiente. ¿Sí? Dos áreas de la vida que vamos a ver cómo se pueden articular, cómo se pueden cruzar. Un poco estuvimos hablando de eso en las reflexiones de ayer, las reflexiones de lunes, y ahí estuve compartiendo un poquito qué posibilidades hay para que se conecten, cómo se pueden servir también una de otra. Y para eso tenemos hoy acá a Mariana Cagnoli, que ahora ya se va a sumar en breve, de Patagonesa. Ella es, bueno, además de ser una amiga muy querida mía, es actriz, es docente también de niños y niñas de teatro y es ambientalista. Tiene un recorrido amplio de ya hace varios años, de mucha investigación y mucho compromiso y de mucha acción sobre eso. Entonces me pareció súper interesante invitarla hoy a este vivo. Así que bueno, acá la estamos esperando. Ahí ya en 2 minutitos acá me avisó que llega. Ahí se sumó Aye. Hola Aye. Bueno, así que vamos a estar hablando, como les decía, de esas cosas. Aye, otra amiga que se conectó ahí, es profe de yoga, otra área interesante para vincular ahí con el teatro y qué pasa con el yoga y la infancia. Tal vez podamos generar ahí algún vivo. Después cuéntenme si les interesa, podemos arreglar con Aye y hacer algún vivo de ese estilo para seguir acercando posibilidades de formación y qué implican esas posibilidades de formación en el crecimiento de los niños y las niñas. ¡Ey, qué bueno! Bien, ahí ya tenemos, me encantaría de Aye por delante. Está bueno, entonces lo vamos a pensar y armar. Bueno, como les decía, hoy vamos a tocar el tema teatro y medio ambiente. Sí. Que a mí también son dos temas que me atraviesan, les cuento, les voy compartiendo. Son dos temas que me interesan. El teatro es mi formación de toda la vida, en diversos espacios e instituciones. Y el cuidado del medio ambiente me encontró o lo encontré en el camino. Mucho desde el interés personal y de las inquietudes propias y de observar desde mi parte las necesidades medioambientales, planetarias, y así. Y así se me fue presentando cómo linkear, cómo articular el teatro con el medio ambiente y pensar realmente cuáles eran las posibilidades. Y realmente encuentro un montón. Hoy vamos a hablar entonces de eso. Vamos a hablar sobre creatividad. Vamos a ver qué piensa Maru Cagnoli en relación a eso, que nos va a estar acompañando. Ahí se unió Maru, así que ahí ya la sumamos. Vamos a hablar sobre la creatividad, sobre la sustentabilidad, sobre los procesos en el teatro y en la vida medioambiental. Acá vamos entonces, ahí se va sumando la gente también. Hola Cami, ahí la estamos esperando a Maru desde Dinamarca, esto no les dije. Hola. Hola, ¿cómo Oh, estás, amiga? sí, tanto tiempo. Muy bien, ¿vos? Bien,
Muy bien. Bueno, Contenta ay, yo de también. vernos. Sí, sí. Sí, sí, yo también. Bueno, esto les estaba contando un poco a los quienes se iban sumando de que iba a ir un poco el vivo de hoy. Y recién cuando te estabas conectando me percaté de decir que estabas en vivo desde Dinamarca. Sí, así que acá son más de las 10:30 de la noche. Sí, claro, Em, Así que sí, desde Copenhague desde Copenhague. a Qué bueno. Buenos Aires. Sin escala. Bueno, qué bueno. Bueno, estaba contando esto un poco Sí. del teatro y medio ambiente, de las posibilidades y demás. Y voy a contar, entonces, para presentarte, como corresponde. Bueno, voy a decir, al principio empecé comentando de que Maru es muy amiga mía. Nosotras nos conocimos en la carrera de actuación en la Universidad Nacional del Arte en Buenos Aires. Nos conocimos ahí en la licenciatura en actuación. Y Maru, bueno, es actriz, es también docente, trabajó como docente para niños y niñas de teatro y es ambientalista, ferviente de quien he aprendido muchas cosas. Tiene su blog Instagram que se llama Patagonesa, que si no la siguen la pueden seguir. Todo el tiempo tira mucha información muy interesante y doy fe de que es alguien que investiga mucho, mucho, por eso confío en cada posteo que ella hace. Gracias, qué linda. Te preparé, Me sonrojo. te preparé una presentación, amiga. Hermosa. Bueno, bueno, acá estamos. Y dado que, Bueno, gracias por la invitación. ay, no, Me encanta esta propuesta de hablar más explícitamente del cruce entre estas disciplinas que siento que hasta ahora está muy escindido y me parece súper interesante y necesario, así que gracias. bueno, sí, gracias a vos también por acceder con tanto entusiasmo. Sí, creo que está bueno porque justamente está bueno empezar a articular como, primero las combinaciones que cada persona tiene en su haber, según sus búsquedas y demás. Y creo que en este caso son dos cosas que tienen varios puntos en común que ahora vamos a conversar. Pero entonces me pregunto, para empezar, eh, porque creo que se desprenden muchos temas, así que vamos a empezar un poco desde lo general. A primera vista, ¿qué similitudes vos crees que hay, encontrás en tu recorrido en el teatro y en la vida sostenible, sustentable? Ahí yo tengo una duda, ahora la podemos aclarar también, de conceptos. Em, Creo que hay algo justo dijiste en un momento cuando me estabas presentando el factor de investigar, que me parece clave. Mi cuenta empezó porque digamos como que siempre fui así, es medio mi forma de ser, de investigar, ir a fondo y decir, che, esto de dónde sale o de dónde viene o cómo lo puedo hacer mejor o qué efecto tiene en mí tal comida o bueno, como siempre me gustó mucho investigar y me empezó a pasar de que familia, amigos, amigas me decían, ¿y cómo puedo hacer esto? Creo que hay algo y me lo digo a mí también, a veces estamos muy acostumbrados y acostumbradas a recibir las respuestas ya procesadas de otra persona y que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Y la verdad es que ni yo ni nadie tiene la respuesta de cómo es una vida sostenible, saludable, consciente. Son todas cosas que yo voy investigando y trato de promover que quienes me acompañen en el recorrido también lo hagan. No es que yo les voy a dar la respuesta final. Y creo que en el teatro pasa mucho eso también, o sea, vos podés ir a estudiar con alguien y te puede contar su técnica o su visión del teatro, de la actuación, pero hasta que vos no lo investigues y no lo pases por el cuerpo y tengas la propia experiencia tangible, física, empírica, como le quieras llamar, de esa teoría o de esa propuesta o de esa metodología de trabajo, no, no no puedes hacer nada con esa información, digamos. Y creo que
con la sustentabilidad pasa lo mismo. Son cosas que, o sea, yo puedo postear 1000 cosas y dar un montón de información y me pueden seguir y poner me gusta, pero si después no lo empleamos y probamos cómo realmente llevarlo a cabo, es un poco lo mismo. Y no todos tenemos que hacer todo perfecto. Podemos ir probando y a vos se te van a dar algunas cosas mejor y a mí otras. Y bueno, con el teatro y la actuación es lo mismo. Cada uno va a ir como yendo y armando su propio recorrido. Eh, con la, con este camino de ir tomando conciencia, siempre hablo de abrir puertas. En mi caso fue la salud y la alimentación que me hizo empezar a investigar y a preguntarme por lo que comía y qué me sucedía con eso. Y a raíz de eso fue como que cada vez fui más profundo y fui aprendiendo de, bueno, después, ¿no? De sostenibilidad, porque creo que ahí es donde se descubre que todo está conectado y todo está relacionado con todo. Y, y me atrevo a decir que en el teatro y la actuación es lo mismo, ¿no? Como no hay eh, una forma de hacer las cosas y no hay un solo camino y, y el presente ese, sea el teatro, sea eh, el presente de crear ficción, tiene que ver con un montón de cosas. Eh, Sí, tal cual. Me queda un poco resonando en común dos cosas, ¿no? Bueno, de todo lo que estás diciendo. Por un lado, la palabra conciencia, que hay algo que, bueno, por un lado la palabra conciencia y por otro lado algo que tiene que ver con el proceso de adentrarse a esas áreas, digamos, tanto el teatro como cuidado del medio ambiente, sostenibilidad, sustentabilidad. Bueno, ahora lo vamos a aclarar porque yo tengo dudas sobre eso. Tengo Ahora dudas lo charlamos. sobre la diferencia entre sostenible y sustentable, ahora lo vamos a charlar, así se me despeja. Pero bueno, creo que hay algo que son dos áreas que ayer cuando escribía las reflexiones de los lunes que ahora estoy publicando y que hablaba un poco sobre este tema, creo que hay algo también, por lo menos en nuestras generaciones, que quizás no estuvieron, depende de las vivencias de cada uno y de cada una, ¿no? Pero que quizás no tuvieron contacto, o el contacto con ámbitos como el teatro, o la sustentabilidad, o una vida saludable, desde chiquitos y chiquitas, quizás no era tan cotidiano. Depende de la experiencia de cada uno y cada una, seguro, pero creo que es algo que en los últimos años, algo de esta conciencia de las herramientas que uno puede adquirir y de cómo puede llevar adelante la propia vida, la salud, la alimentación, está como más en boga y creo que ahí los niños y las niñas que hoy se encuentran, llegan a este mundo o crecen y se desarrollan en este contexto, tienen como más acceso a esas cosas. Entonces, pienso que tal vez para nuestras generaciones acceder a eso es como un universo muy grande y en los que, además del recorrido personal, que es esto, siempre es como muy propio y subjetivo, bueno, uno a veces no sabe por dónde empezar. Entonces ahí están buenos estos referentes, o sea, es como, es un diálogo, ¿no? Entre, bueno, encontrar Total. algunos referentes que te digan, aunque sea, bueno, ¿por dónde doy el primer paso? O sea, como, ¿cómo tiro la primera semillita para hacer que crezca tomate o menos? No sé, ¿cómo riego la planta para que no se me muera? ¿Viste? Como desde acciones muy pequeñas hasta ir generando una cadena que vaya armando unos hábitos y una forma de vida. Sí, tal cual, y además que cuando empezás a investigar, o sea, es como Sí, es muy un universo y realmente es algo que no termina nunca, o sea, es como yo ya he aceptado y he hecho las paces con decir esto es infinito y puedo estar toda la vida investigando y reinvestigando y siempre va a haber algo más y tengo una lista así de cosas sobre las que quiero investigar y digo, es como, es un poco decir, bueno, esto es parte de mi estilo de vida y mi forma de vivir, que es cuestionarme todo y bancarme
la duda y la incertidumbre y el no saber muchas veces. Y obvio que cuando empezamos a abrir es agobiante a veces o puede ser como, sí, agotador, enseguecedor y difícil también. O sea, por un lado está bueno que hay un montón de información y hacemos así, accedemos a la información de lo que queremos. O sea, la verdad es que si no accedemos a X informaciones porque no queremos, porque hoy ni siquiera es como una cuestión de, digo, con internet y hay un montón de cursos gratuitos y Sí, sí. recursos. Sí, si no, las redes mismas te tiran la Obviamente publicidad. podemos entrar en la charla, como digo siempre, podemos entrar en la discusión de los privilegios y tener el tiempo, bueno, pero estamos acá conectadas en Instagram Sí, y sí. creo que quienes estén acá, yo siempre digo eso, estamos como medio en la misma, ¿no? Entonces quienes están en Instagram viendo un vivo tienen la posibilidad de dedicarle un poco de tiempo a investigar Sí. sobre lo que les haga ruido. Pero sí, obvio que está bueno buscar esos referentes de confianza y yo, ni yo ni nadie sabemos todo. Yo también tengo mis referentes y creo que está bueno eso que decías, yo siempre lo tomo así como una conversación y de hecho Ujú. me mandan cosas, a veces me corrigen y tal cual porque Sí, sí. no pasa por posicionarse desde un lado de, bueno, yo soy una experta y bajo línea, sino que a mí me gusta investigar esto y me di cuenta que le es útil a muchas personas eh, y lo voy compartiendo. Y creo que es un poco eso, como sí encontrar como gente a quien seguir o con quien llevar ese proceso o que te hace sentir más contenido, contenida, acompañada y, y también, o sea, ir desarrollando, creo que esto de ir investigando te va haciendo desarrollar un ojo más crítico, una mirada más crítica y tener un poco más de filtro, ir leyendo e ir aprendiendo a distinguir qué fuentes son confiables y qué no, y también Ujú. como bajarle un poco a la, bueno, en este momento con una pandemia global, o sea, el nivel de información es como si ya Ujú. había sobreinformación que desinformaba, ya ahora es como, bueno, o sea, yo hay días enteros que directamente, o sea, ni posteo porque es tanto Sí. que me cuesta mucho y a la vez está bueno generar contenido de valor porque hay tanto contenido que desinforma, es todo Total. un, Sí, un sí. trabalenguas, ¿no? Sí, ni Me hablar. ahogué. Ay, no, respira, respira. Mira, mientras yo tomo y me quedo también con algo que dijiste para pensar un poquito, que es esto que decías, ¿no? Que a veces, bueno, siempre nos interpela de que obviamente no todos, todas pueden estar a la tarde accediendo a un vivo de Instagram y lo mismo de información con la posibilidad de cambiar hábitos de consumo, de cuidado del medio ambiente, de un montón de cosas que hay ciertas condiciones que se tienen que dar y quizás ciertas otras que por ahí son más accesibles de lo que creemos. O sea, yo ahí pienso, digo, ¿crees que, por ejemplo, el teatro puede ser una herramienta para comunicar y llevar a otros sectores? Digo, no, nosotros como teatristas, teatreros, teatreras y creadores de contenido en ese sentido, eh, si tenemos esa posibilidad de seleccionar, o sea, como de ver cómo transmitir información a distintos sectores y a distintas poblaciones para acercarles la posibilidad de esta mirada y de construir una vida y un contexto un poco más saludable y que cuide los recursos y consciente por ahí, ¿no? Porque hay algo que también que es interesante ofrecer para mí, que es la conciencia y que entonces uno pueda ver, pueda saber, pueda conocer y con eso decir, bueno, acá puedo modificar esto o para modificar esto necesito esto, esto otro, entonces ver cómo puedo hacer para conseguirlo. ¿Cómo crees que ahí puede accionar el teatro? Sí, definitivamente es una herramienta que puede ayudar para fomentar el mensaje de, de tener más conciencia,
informarnos. Creo que la mayoría de las personas que em, tienen un estilo de vida muy alejado de lo sostenible y que tienen una huella ambiental muy grande es porque realmente no saben. Al principio yo pensaba, bueno, a nadie le importa. Y la verdad es que cuando vos compartís el contenido o hablas con alguien y la gente aprende, es como, wow, no sabía. Eh, y creo que a mí siempre me dolió mucho sentir que todo el mundo del teatro, por lo menos estoy hablando, ¿no? De Buenos Aires y mundo mm, una teatro más, no sé, Más capitalino profesional si se también, ¿no? quiere, más, sí, no sé cómo son realmente otros sectores del teatro, digo, para no obviarlos, o en otras ciudades y demás, pero la verdad es que no se habla mucho, no hay mucho registro del impacto, digo, estamos en los 5 años de carrera en la universidad, puro descartables, o sea, la verdad es que no hay un registro ahí, hay como algo que está totalmente escindido. Y en general en el mundo del teatro, o sea, vos vas al teatro y eh, no está como conectado eso todavía, lamentablemente, por lo menos en Buenos Aires. Em, pero creo que eso es un solo aspecto, digo, cuando y creo que coincidimos en esto, ¿no? En sentir que el teatro, como cuando una va tan a fondo con algo, en este caso la actuación, el teatro, empezamos a ver como todo desde esos ojos, ¿no? Como todo con ese lente y empezamos a asociar y a comprender la vida y cosas de la vida a través de enseñanzas que vivimos eh, con el teatro y creo que con la sostenibilidad sucede lo mismo. Yo hoy tengo otra mirada que pienso que eso va un poco a la pregunta tuya y la duda de sostenibilidad o Sí. sustentabilidad. Digo, cuántos trabajos increíbles, producciones increíbles de teatro con recurso humano, profesional, compromiso, y digo, una entrega y un material increíble, pero no era sostenible en términos económicos, por ejemplo. Y creo que tenemos que empezar a aprender a ver como eh, la vida en la Tierra más holísticamente y como un todo, porque creo que la sostenibilidad trata de eso. Eh, y está buenísimo que el tema de la sustentabilidad está creciendo un montón y que se hable un montón de sustentabilidad en el mundo, en Argentina, en Buenos Aires, que eran cosas que realmente no estaban tan presentes o tan habladas hace muy poco. Sí, sí. Eh, pero sí como que siempre queda algo por afuera. Eh, pero definitivamente que el teatro es una herramienta para eso. Y, y ojalá eh, se empiece como a conectar más y haya más proyectos para em, llevar este mensaje a todos lados. Sí, yo creo que va a ir sucediendo también, porque creo que es algo que sucede mucho en el teatro, que tiene que ver que responde a necesidades sociales muchas veces, o sea que los proyectos nacen de esa inquietud que punza como en el centro de la sociedad, digamos, ¿no? Obviamente Mm. también lo mismo es un diálogo, es como de adentro para afuera y de afuera para adentro, y está bueno proponer el tema, visibilizar la necesidad antes de que sea una necesidad imperiosa porque, y difícil de detener, digamos, todo lo que está sucediendo. Sí, además que la primera pregunta que me habías hecho era qué hay en común, ¿no? ¿Qué Ujú. tienen en común? Y, y algo que tienen en común para mí, que a mí siempre fue lo que me sorprendió tanto, es el mundo de la sostenibilidad, cuando empezás como a autoeducarte en todo esto, tiene que ver mucho con la sensibilidad, porque es realmente
percibir lo hermoso que es el planeta y ser sensible a que no estamos solos como especie, sino que hay un montón de otras especies, a que todas conectadas, empezás a aprender y empezás a darte cuenta que una especie se afecta a otra y a otra eh, y lo que sucede en una punta del planeta afecta a la otra punta y creo que la actuación y el teatro tiene que ver con la sensibilidad, con poder percibir, con que me afecte a mí en la piel lo que está sucediendo ahí y la sostenibilidad también es eso, entonces a mí siempre me llamaba la atención como tanta gente tan sensible del mundo de la actuación o el teatro o las artes performáticas, para abrirlo un poco, eh, no sé, no había una escucha en relación a eso. Claro. Y, y cuando, o sea, ahora que se está hablando a nivel mundial mucho más de crisis climática, sostenibilidad, o lo importante y lo cada vez más urgente que es como transicionar a un nuevo sistema. Hay un montón de artistas de diferentes artes eh, con mucha llegada promoviendo el mensaje, porque creo que ahí donde uno recibe la información y registra, más un artista que trabaja con eso, con la sensibilidad y las emociones, es como si no te pegas, como Claro. es raro. Sí, sí. Sí, bueno, también pensaba antes, cuando empezamos a hablar de esto de las similitudes, pensaba en algo que tiene que ver como con el proceso, ¿no? Creo que como todo lo que hablábamos, ¿no? Como, con todo lo que nos adentramos y nos disponemos a conocer e ir profundizando, requiere de un tiempo y de pequeños pasos que uno va dando para ir haciendo como cuerpo esa experiencia y poder materializarla, digamos, en la vida, ¿no? O hasta inclusive Mm. poder nombrarla. Y en ese sentido creo que hay como mucho punto en común, e inclusive en esto de que es un camino y es un proceso. Aunque la semana pasada hablábamos con Nora Bender, que estuvimos hablando sobre teatro y educación, y hubo algo que ella dijo que a mí me pareció, o sea, rescaté y me quedó como fuerte el registro en relación a los procesos y a los resultados, ¿no? Hablábamos de que tampoco se puede estar eternamente en un proceso sin ver ningún resultado, aunque sea pequeño. Y yo ahí decía, claro, a veces mi reflexión, mi idea de resultado es como súper grande, ¿no? Como muy pretenciosa. Y me hizo como traer a la conciencia estos pequeños resultados que son los que también conforman al proceso, o sea, son parte del entramado proceso. Y creo que eso se da, en mi recorrido se ha dado en el teatro, donde la experiencia ha ido siendo así paso a paso y me he podido como esto después nombrar las experiencias y con lo que es una vida más sustentable y saludable me sucede igual. Inclusive este año me había planteado, dije, bueno, voy a empezar el año ordenadamente, luego nada, la pandemia y demás hechos imprevistos que Echémosle la culpa a la pandemia. no, no, y que además iba a decir justo eso. En este caso, la pandemia es como lo más visible, pero creo que igual siempre la vida está llena de imprevistos y hay que Sí, sí, moverse con sí. esa flexibilidad. Eh, pero me había propuesto, dije, bueno, este año voy a lavar los platos, poniendo en un tachito el detergente y que inclusive mi compañero el chino lo hace. Este, digo, bueno, voy a ir por esta acción. Ya servilletas hace tiempo que no usamos, de papel, ¿no? Por ahí pensar, bueno, vamos a hacer las que son de tela para cuando venga alguien. Bueno, así me propuse pequeñas acciones y creo Uy, que, perdón. no, tranqui. Enchufé. Ahí estás. ¿Te, te perdimos? No, ahí está. No, es Eh, que estaba chequeando la batería. Tenía miedo, no me acordaba cuánta batería tenía y se bueno, lió. Pero te escucho. Ahí no hay va. problema. Bueno, digo eso, ¿no? Como pequeñas acciones y como algo de también poder respirar y en ese momento decir, bueno, si mi deseo está puesto en abrir una puerta hacia lo sustentable, y lo digo también inclusive en términos de enseñanza, por ejemplo, para
por ahí hay algunas docentes o algunos docentes que nos vean, eh, si yo tengo este objetivo de sumar a la educación algo de medio ambiente, bueno, ir viendo como desde qué pequeños lugares se puede ir accediendo a ese caminito que es construir esa conciencia y esos hábitos, ¿no? Mm. Sí, yo creo que tal cual es por un lado la amorosidad con el proceso, porque en nada de lo que querramos modificar, digo, ningún hábito se modifica de un día para el otro y de hecho, bueno, toda esta cosa de, no sé, generar un nuevo hábito en X cantidad de días y capaz para alguna gente funciona, pero para otra no. Claro. Y yo trato como de no ir por ahí, ¿no? Pero creo que cualquier cosa que queramos modificar en la vida va a llevar un tiempo que no se sabe. Como hablamos siempre en la actuación, los procesos no son lineales, o sea, uno va, vuelve, sube, baja, retrocede, avanza. Y con respecto a una vida sostenible es lo mismo. De hecho, eh, yo me mudé en agosto a Copenhague y había un montón de cosas y de pequeños o no tan pequeños hábitos que ya tenía como súper parte de mi vida y súper automatizados en mi casa. Y tenía como una rutina y los sábados iba a la feria y de paso llegaba a los reciclables y Claro. compraba, ya sabía dónde comprar a granel, y digo, y todo eso no es que se perdió toda esa experiencia y todo ese aprendizaje, lo llevo conmigo, pero mudarte a la otra punta del planeta, a otra cultura totalmente distinta, después dentro de la ciudad me mudé 3 veces y ahora me vuelvo a mudar la última vez si Dios quiere. Pero, eh, y bueno, nada, o sea, es como ir construyendo de cero todo ese circuito que yo ya tenía en mi barrio, también me pasó cuando me mudé en Buenos Aires de una punta a la otra, o sea, son como cosas que hay momentos en donde no se pueden sostener y se empieza de nuevo, pero ese aprendizaje queda. Pero bueno, o sea, que yo en este momento no esté compostando no me hace perder lo que aprendí. Y con respecto a la educación, a mí me pasaba que yo enseñaba drama, teatro en inglés en Buenos Aires. Y o sea, mis clases no podían ser de sostenibilidad o no, o sea, eran clases de teatro en inglés. ¿Qué podía hacer? Sí, podía inventar juegos donde hablemos de animales y buscarle la vuelta a qué animales están en peligro de extinción, pero, o sea, no podía bombardear a No, niños con algo y, pero digo, todo está conectado y le podemos buscar la vuelta sin tener que ir literalmente, explícitamente a. Y después me parece que también la sostenibilidad tiene mucho que ver con la ética. Entonces, como docente, cómo nos posicionamos ante un grupo y qué valores estamos promoviendo, qué cosas permitimos y qué no, sin tener que hacerlo de una forma autoritaria o negativa sí, sí, sí. eh, y, y- y bueno, ir entrenando eso, yo creo que se va encontrando ahí en el hacer y, y es súper interesante. Y además, yo tenía niños de primer grado a eh, quinto. Y es increíble, o sea, a veces sacábamos un tema, bueno, había que construir oraciones en inglés y sabían y tenían conciencia de un montón de cosas que si no se les da el lugar para hablar, nunca nos vamos a enterar. Eh, Así que también está bueno pensar cómo generar esos espacios para que se puedan expresar y se puedan enseñar entre ellos también. Sí, tal cual. Creo que hay algo que es muy positivo, me hiciste acordar que en nosotros, en nuestro espectáculo, en los Superbarrenderos, Misión Planeta, hay algo que está buenísimo que sucede a veces con los niños y las niñas que ya tienen como en su haber, aunque sea de la escucha, algo que tiene que ver con el reciclaje, algo que tiene que ver
con cuidar el agua, ¿viste? Aunque sea tocado así como de oído, lo cual me parece que está buenísimo, porque también habla como del proceso de aprendizaje y obviamente en las distintas etapas de la vida tenemos capacidad para aprender como en distintos niveles, ¿no? Como en esto, ir profundizando por algo que tiene que ver con los procesos pedagógicos y de crecimiento, ¿no? Pero eso me parece que está bueno, por eso yo creo que hoy los niños y las niñas crecen en otro contexto y que en ese sentido está buenísimo como adultos que estamos ahí generando espacios en común con ellos y ellas, eh, ser conscientes de esto y utilizarlo a favor. Y creo que ahí Sí, el teatro, como vos decís, justamente nos permite también llegar a ellos desde otros lugares que no sean como, bueno, reciclá, compostá, y eso que está bueno, digo, que quizás para otros momentos funciona, para otras etapas, pero creo que está bueno porque linkea con algo de la creatividad y del lenguaje que ofrece y las posibilidades que ofrece el teatro en ese sentido. mm, sí, tal cual. Y también creo que hay que tener en cuenta que cada generación es distinta y digo, nosotros venimos de la generación donde nos decían, hace esto, y la mayoría era, ok, lo hago. Y creo que más de grandes o de adolescentes, jóvenes, empezamos a desarrollar esta capacidad de decir no y animarnos a cuestionar y a enfrentar y hoy somos quienes tenemos acceso a la información, pero les niñes de hoy ya nacen con esa posibilidad de manejar un iPad y lo veo y lo vi en Argentina y lo veo acá. O sea, un niño o niña de 5 años que nació y había un iPad en su casa lo sabe manejar y sabe buscar lo que quiere buscar. Entonces, creo que también está bueno que el teatro se actualice en ese sentido o tenga eso en mente, que no es ya como el público al que se le baja una línea, ¿no? Y un mensaje, tenés que hacer esto, sino que es más un público quizás que tiene más información o que es mucho más interactivo o que es, es más de cuestionar, porque capaz es así, hoy en día estás dando una clase, o estás en una función y los nenes te van a decir, no, eso no es así. Sí, Pero sí. o sea, es más un ida y vuelta y en términos de educar y de medio ambiente, creo que está bueno tener eso en mente también. Sí, tal cual. Y pensaba, siento que algo que está ahí dando vueltas, por lo menos, bueno, para mí en el teatro y en la vida es la creatividad. Y cómo, o si es que registrás la creatividad, en el entramado de la vida sostenible y el cuidado del medio ambiente, ¿en dónde la ves manifestada, digamos? Sí, para mí es clave. Cuando empecé mi blog le puse estilo de vida creativo y consciente porque Ah, mira. a mí me parece que la sostenibilidad tiene mucho que ver con aprender a ver de otra manera o a percibir de otra forma y creo que es como un poco, como se dice, pensar fuera de la caja, ¿no? Como tener una mirada más abierta, más Mm. general. eh, y animarnos a jugar. Creo que un ejercicio inicial de teatro, por ejemplo, es agarrar un objeto como un niño y empezar a buscarle las mil posibilidades que tiene ese objeto de ser cualquier otra cosa menos lo que le llamamos, ¿no? Como puede ser una silla o lo que sea. Y creo que con la sostenibilidad pasa un poco lo mismo, es como no es borrar todo y empezar. Y a mí me pasa que muchas veces me preguntan, bueno,
no sé, mi peine es de plástico o tal cosa que tengo, bueno, está perfecto, o sea, Claro. yo tengo el mismo peine de plástico, ya no lo tengo más, pero lo tuve desde que era chiquita hasta que me mudé acá a Copenhague y lo dejé en Argentina, pero eh, y no lo cambié, aunque tenía una tienda que vendía peines de madera. Digo, no Claro. lo cambié porque entiendo que no es más sostenible necesariamente tirar ese a la basura, sino que tiene que ver con empezar a percibir otras cosas y, por ejemplo, eh, encontramos una caja de herramientas el fin de semana antigua que no funciona como caja de herramientas y alguien la dejó en la basura porque está oxidada y no se abre y cierra bien. Entonces no es cómoda usar como caja de herramientas. Claro. Y Henrik dice, ay, la podemos arreglar. Bueno, no, no se puede arreglar. Bueno, la dejamos. Yo le digo, ¿sabes qué podemos hacer? Convertirla en como macetas y poner suculentas y que esté toda llena de diferentes, porque tiene compartimientos. Es como, sí, listo, bueno, la agarramos y es el proyecto para cuando nos mudemos. Pero tiene que ver con darle vuelta. Es, a ver, ¿cómo puedo hacer con lo que tengo para reducir mi huella ambiental? No ser la ambientalista perfecta y hacer todo bien, no, no pasa por ahí. Eh, y pasa por ir dando pasos a pasos. Es, bueno, a ver, reciclar es por donde la mayoría de nosotros y nosotras empezamos. Y creo que reciclar está buenísimo como un primer paso para registrar la cantidad de residuos que estamos generando. Claro. Es como, a ver, ¿por qué estoy generando todo este residuo? Ok, capaz tengo que repensar qué compro, dónde compro, porque no es sostenible seguir generando toda esta cantidad de residuos que estamos todo el tiempo generando en todas partes del mundo. Entonces, el Claro. reciclaje no es sostenible. Quizás es una medida más sustentable a corto plazo para resolver este problema. Ajá. eh, y como un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y creo que la creatividad tiene que ver totalmente con la sostenibilidad porque es la única forma de salir de esta crisis Sí, ambiental en la que estamos. sí, también pensaba como en esto que decías, ¿no? De bueno, eh, de esa conciencia de decir, bueno, tengo un peine de plástico, no lo tiro y me voy a comprar uno de madera porque, porque entonces eso es lo que hace la diferencia entre la moda y el llevar realmente y conscientemente la intención de una vida sostenible, saludable y demás, ¿no? Como decir, no, bueno, con lo que tengo, porque también eso es lo que permite que es que sea inclusivo. Como, y ahí también Totalmente. lo linkeo con el teatro, que creo que algo de eso estuvimos hablando también la semana pasada, de que no, ¿sabes cuándo? En el primer posteo de Reflexiones de lunes que hablaba del teatro y la solidaridad, que es algo de decir, bueno, el teatro es un espacio que te recibe, o sea, te recibe a vos con tu presente, tu pasado y para que desarrolles acá lo que quieras de futuro, ¿no? Y me parece que está bueno que en ese sentido sea accesible para todos y todas y todes, desde su presente y su realidad, o sea, que se sepa que todos podemos acceder a eso, todos y todas. O sea, que no necesitas, para empezar, comprarte el mejor kit de todo de madera, de bambú y demás. Digo, si uno ya está en esa instancia y tiene la posibilidad de lo que sea, No, bienvenido, pero que no es eso el requisito para empezar. no, no, no. De hecho, mi consejo siempre es, primero empezá registrando qué tenés, cuáles son tus hábitos de consumo. Por ejemplo, el baño, ¿no? El baño es como el gran ejemplo donde, cambiamos todo por bambú. Bueno, pará, Claro. pero ¿qué tenés en el baño? ¿Qué estás comprando? ¿Por qué estás comprando eso? ¿Qué tanto lo necesitas? Es realmente, o sea, empezar a probar, o sea, la cantidad de historias de mujeres que descubren que no necesitan protectores diarios cada día de su vida, o que pueden hacer su propia pasta de dientes, o que en realidad el antitranspirante no es la mejor opción, o que la maquinita de afeitar en realidad capaz, o sea, puedo comprar solamente cambiarle el cabezal o termino de usar los repuestos de eso y después descubro que mi abuelo tiene esa máquina antigua y le compro los repuestos de acero y vuelvo a la vieja usanza.
y no necesariamente pasa por... Siempre el dinero o donde se vive es una excusa muchas veces, ¿no? Como en Argentina ahora se consiguen más cosas, pero también es mucho la excusa de no se consigue eso donde estoy. Mm, Bueno, eh, tampoco creo que es sostenible decir, bueno, hace todos tus productos, porque bueno, a veces no nos da el tiempo X o Z. Tampoco es por ahí, digo, como que hay gente que promueve ese estilo de vida también como, bueno, hace todo vos. No, está bueno aprender a hacer cosas, pero no se puede tampoco vivir. Hay veces que no se puede, eh, pero bueno, creo que para cada quien es diferente. Hay quienes hacen sus productos porque tienen tiempo y tienen un peine de plástico, por poner un ejemplo, y hay otra gente que no, o alguien, por ejemplo, el compost también. No hace falta ir a comprarse una compostera, podés hacer tu propia compostera, rescatando unos tachos de pintura o hay mil formas de hacerlo y creo que está bueno como despegarnos un poco. También, por ejemplo, yo en este momento estoy viviendo en Copenhague y mucha gente es como, bueno, Copenhague es conocida como una de las ciudades más, no, no sé si no la más, la verdad no sé cuál es, pero está ahí como de las ciudades más sustentables del mundo. Y yo la verdad estoy choqueada con la cantidad de plástico que se genera. wow. Con las cosas que me encuentro en la calle que están en perfecto estado y la gente lo cambia porque el poder adquisitivo es muy alto, porque se puede, porque es así, es como funciona, o sea, no hay... entonces, no importa que acá yo pueda conseguir todos los productos sustentables, Claro. eh, digo, puedo tener eso al alcance de la mano, pero en otros aspectos no necesariamente hace que vivir acá sea una vida más sostenible. Eh, Claro. entonces no creo que para nada es exclusivo y creo que es un gran error que a veces se ponen de moda estas cosas y se lo termina comunicando desde un lugar que deja fuera a muchos sectores. Sí, tal Y cual. obvio que es un tema muy complejo, por ejemplo, sucede mucho con el tema del veganismo, que se dice, bueno, pero no se le puede ir a decir a alguien que vive en una villa o un asentamiento, no se le puede ir a hablar de alimentación o veganismo. Es súper complejo Sí, 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 y total. claro que no se puede ir a exigir que lleve cierta alimentación cuando hay otras necesidades que atender, pero Sí, es como también seguir quedándonos en ese lugar de, bueno, no, acá no se puede hablar de esto. sí, y también Eh, y, y que... son, perdón, No, digo no, esto tranquila. como para cerrar, es como, era como lo del veganismo como un ejemplo de que yo no creo que haya que ser vegano y que todo el mundo tiene que ser vegano, pero digo, siempre está esa excusa, de, es re caro. ¿De verdad las frutas y verduras son más caros que la carne? Claro. Como es un poco empezar a no repetir por repetir, sino como realmente pensar. eh, y creo que la creatividad, la sostenibilidad es un poco eso, como cuestionar y desarrollar mi propio pensamiento y no repetir lo que se dice que es la sostenibilidad. Sí, y también pensaba en esto como de pensar, pensaba en esto, de pensar, justamente, eh, también que puedan haber opciones más económicas o justamente que he escuchado hablar bastante sobre soberanía alimentaria y demás, eh, para que, como decir, bueno, desde dónde se ofrecen esos recursos y esas posibilidades, porque también son perspectivas como bajadas políticas de no sé qué, o sea, como de línea más grandes, que decir, bueno, por ahí en un supermercado, no en todos los supermercados te encontrás una opción vegana, ¿no? Y no, ojalá cada vez más, sí, o sea, realmente es algo sobre lo que pienso y repienso cada vez eh, que tiene que ver con esto de investigar y decir, bueno, quienes sí tienen el tiempo y las posibilidades y la llegada para comunicar e investigar más, cómo ir ofreciendo más accesibilidad a esas cosas también. Sí. Em,
Sí, a ver, eso seguro. De hecho, yo ahora acá sí hay de todo. O sea, puedes probar, puedes comprar hamburguesas hechas, puedes comprar quesos, hasta queso cheddar. O sea, lo que se Claro. te ocurra se consigue. Eh, y la verdad es que en lo personal voy probando cosas. Hoy, por ejemplo, compré una mayonesa vegana para probar. Eh, pero bueno, tampoco soy muy fan o sea, digo, sigue siendo comida súper procesada, entonces, Claro. como ahí volvemos es más sustentable en términos prácticos, ok, como vegano procesado, pero es vegano, entonces mi impacto, mi huella ambiental es menor, pero tampoco es sostenible. Me parece que tenemos que pensar un poco más allá y ir un poco más en profundidad y pensar en lo sostenible. Y no es, digo, lo sostenible es una población sana, eh, fuerte, con capacidad de pensar, de investigar, de generar propio pensamiento crítico, eh, Mm. ¿no? Y creo que a veces sucede un poco eso con el tema también del veganismo, digo, entonces tampoco es un... Obvio que hay un montón de situaciones, por ejemplo, acá, para una situación social en donde hacemos una hamburgueseada, a mí no me afecta, voy y me compro la opción vegana y soy parte, ¿no? Y eso quizás en Argentina hoy todavía no es posible o no tanto, no en todos lados o no para todo el mundo, porque quizás es muy caro, estoy medio desactualizada ya, pero, pero tampoco es que creo que si alguien quiere comer vegano, tiene que tener esas opciones, ¿no? Y además que tampoco es que hay que ser vegano Tal o cual. vegana. Claro, claro. Se puede empezar por eh, registrar qué se come y el impacto que tiene lo que como. Y si como todos los días carne, quizás es un día a la semana no comer. Hay un movimiento enorme en el mundo que se llama lunes sin carne, para alguien que come carne todos los días. Quizás es, bueno, Claro, este ya con día eso. pruebo algo. Perdón, sí, sí, sí. No, es eso, y es de a poco, Sí, no tiene que ser de ninguna manera. Digo, lo único que es sostenible es que registremos que el estilo de vida que tenemos no alcanza. O sea, hay estudios que ya muestran que no nos alcanza, o sea, que estamos en una crisis climática porque el estilo de vida que llevamos y el uso de recursos que hacemos es tan grande que se necesitaría, o sea, hay como, se puede si lo googlean lo van a encontrar, ¿no? Si todos viviéramos como alguien de Estados Unidos, se necesitarían tantos planetas. Si todos comiéramos como alguien de, no sé, Buenos Aires, se necesitarían tantos planetas Tierra para poder. Entonces, como quizás es empezar a registrar eso y decir, soy parte claro. individualmente de este todo. Esto, sí, sí. em, Sí, sí, reconocerse como participante activo, ¿no? Y activa de la sociedad en general. Saber que como que el pequeño cambio puede impactar. Hola. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ahí estás. Ah, ahí está. Sí, te fuiste por un ratito. Ah, no, decía que digo, reconocerse como participante activo y saber que una pequeña acción que una pueda realizar desde sus posibilidades va a impactar igual en el Sí, todo. Eh, totalmente. Maru, nos quedan creo que unos pocos minutos antes de que se nos corte la hora. Creo que voy a aprovechar este momento para que nos cuentes más explícitamente y para mí la diferencia, sé que lo mencionamos, entre sostenible y sustentable para llevarnos como ese datito de conceptual. Sí, creo que es una diferenciación que de hecho creo que la confusión es en español. Me parece que Ah, en inglés es sustainable y es una sola palabra. Y no sé cómo fue que sucedió.
Sí, en algún momento se tradujo mal, ok. Pero sí es como que son dos cosas diferentes. em, o sea, a ver, hoy en día creo que se está tratando como de lo mismo. em, o sea, se lo trata como que es lo mismo, ¿no? Se Ah, habla en ok. general sustentable, sostenible, pero en realidad tiene como una diferencia. Creo que está muy de moda la palabra sustentable, especialmente en Argentina, pero la sustentabilidad tiene que ver con el sustento, como que está más ligado a algo de quizás de corto plazo. Por ejemplo, se puede decir que algo, como decíamos, ¿no? El reciclaje o que una empresa es Mm, sustentable porque se ocupa de algo, por ejemplo, en relación al medio ambiente o porque genera un sustento económico para una población. Pero claro, no necesariamente es sostenible, porque para que una empresa, por ejemplo, sea sostenible, tiene que tener como no solamente un impacto positivo medioambiental o ocuparse de eso, sino también un impacto positivo social, tiene que ser sostenible económicamente y como que es más complejo y tiene que ver como con algo que se pueda sostener en el tiempo. Y a mí me claro. gusta más hablar de sostenibilidad que de sustentabilidad, Ok. justamente por eso, porque la sustentabilidad, como yo lo entiendo, está más vinculado como a objetivos quizás cortos, que a veces está bueno pensar en, bueno, tenemos este problema, por ejemplo, los mares llenos de plástico. Bueno, ¿cómo lo resolvemos a corto plazo, algo Claro. inmediato, eficaz? Em, pero creo que a lo que tenemos que transicionar es a comunidades y a un estilo de vida sostenible. Bien, qué bueno, está No sé buenísimo. si fue Sí, sí, claro, sí, 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 me queda súper claro y está pero bueno sí es porque complejo. sí, pero me parece interesante porque habla de dos perspectivas diferentes, complementarias, pero que creo que ahí donde una pueda poner el foco va a ser un poco también la diferencia en las acciones que uno lleve a cabo, ¿no? Para eso. Así que creo que quedó claro. Buenísimo. Bueno, acá creo que nos quedan 2 minutos de vivo antes que se corte. Este, creo que podemos aprovechar para hacer un cierrecito, porque creo que es mucha información tal como decimos. La verdad es que primero gracias porque Sí, súper disfruté y disfruto de hablar de estas cosas y sobre todo con vos y bueno, que tenemos este, mm, recorridos parecidos y a la vez diferentes y eso me parece que está bueno y es súper nutritivo. Eso, bueno, primero gracias por sumarte. gracias a vos por invitarme. Me encantó. Perdón si no paré de hablar y bombardeé. No, tranqui, tranqui. Me parece que también es algo que sucede y el espacio del vivo sucede así porque es un espacio de Sí. charla, por lo menos en este formato. Así que bueno, después voy a intentar descargarlo al IGTV si la aplicación me lo permite, si no vamos a ver cómo hago para poder después subirlo y que no solo quede guardado 24 horas, para que también quien quiera pueda volver ahí a chusmear o y quien no lo haya visto ahora se pueda sumar luego. Y Buenísimo. bueno, y ahí vamos con los pequeños pasos. Agrego nomás que nosotros en nuestro perfil, en la cuenta, ahí tenemos como algunas actividades también para niños y niñas de creación de juguetes y demás, que inclusive en este momento de la cuarentena justo viene bien y eso es interesante dentro de esta circunstancia que nos obliga a trabajar con cosas que tenemos en casa y ahí revalorizar un poco y volver a esto de la creatividad y de reutilizar los recursos, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, Sí, me bueno. encanta ahí los tutoriales y los capítulos online están buenísimos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí los pueden seguir buscando por YouTube. Maruchi, te re agradezco, te mando un beso enorme, un placer gigante estar Gracias. charlando. Y bueno, ahí Abrazote. nos seguimos charlando y seguiremos desarrollando en una próxima. Vale. Gracias a todos los que se sumaron. Adiós. Chao, chao.